tardes a todos. Muy complacida de estar aquí. No solamente agradecer a Sofca por la invitación, estoy muy honrada de ser parte además de unos expositores que nos han entregado una cantidad de conocimiento y de experiencia que sin duda nos va a ayudar a todos en los diferentes sectores donde trabajamos a seguir potenciando el uso de la tecnología como un habilitador, porque creo que realmente ese es el propósito. Además, muy orgullosa de ser la cuota femenina de este evento, porque creo que las mujeres también tenemos un rol protagónico en el mundo de la tecnología, en el mundo de la operación, y sin duda estar acá representando al género para mí es sumamente enorgullecedor y me siento muy feliz por ello. Y quisiera empezar compartiéndoles, pues además mi imagen de inteligencia artificial bien retocadita, contarles un poco de la invitación que me hizo Sofca sobre un tema que en particular me parece sumamente relevante y es cómo reescribimos el acceso. Y la verdad creo que la banca juega un papel fundamental en acercar a la sociedad a tener una mayor inclusión financiera, no solamente por el hecho de generar mayores números y mayor crecimiento en las instituciones financieras, sino por el hecho de generar desarrollo sostenible en la sociedad. Y ahí déjenme empezar compartiéndoles cuál es la posición de Panamá. Como se darán cuenta por mi acento, soy colombiana y soy muy paisa, más paisa que la arepa, como decimos los paisas, pero vivo en Panamá hace 2 años, enamorada de un país con muchísimas oportunidades y donde siento que tenemos todavía muchísimos retos como país para seguir avanzando en el acceso. ¿Dónde está Panamá en este momento? Panamá es el segundo país en Latinoamérica en inclusión financiera y esta posición está dada por el índice de Credit Corp publicado en 2024, donde hay cifras bastante relevantes. La primera es que el 47% de los adultos en Panamá conocen o usan de manera avanzada el sector financiero. El 60% reciben sus ingresos a través de cuentas bancarias y el 67% utilizan billeteras digitales o apps de pagos. Esto sin duda muestra que Panamá ha avanzado de manera importante en inclusión financiera. Sin embargo, todavía las brechas son grandes y hablamos de brechas de género, hablamos de brechas de ubicación o geográficas. La ciudad está muy concentrada, o la zona urbana está muy concentrada en la ciudad en Panamá. La zona rural es bastante dispersa en el interior y obviamente esto abre una brecha grande de casi el doble si comparo la ciudad con el interior. Y cuando hablamos de el nivel socioeconómico, pues ahí encontramos que la brecha es mucho más acentuada. Tenemos una diferencia de casi 4 veces si comparamos el nivel socioeconómico alto con el bajo. Esto, sumado a un nivel de desempleo que tiene unos indicadores importantes y a un nivel de informalidad que está casi al 50%, pues muestra que evidentemente a pesar del progreso, a pesar del avance, de ocupar esa segunda posición, todavía tenemos unos retos importantísimos para seguir impulsando el acceso. Y ahí quisiera compartirles un poco de Banismo. Banismo es la subsidiaria del Grupo Bancolombia, hoy Grupo Cibes en Panamá. Cumplimos más de una década, 12 años en Panamá como Banismo y hemos venido trabajando en convertirnos en un actor protagónico en esta inclusión. Y cuando hablamos de convertirnos en un actor protagónico en la inclusión financiera, pues hoy nos ubicamos en el segundo lugar entre los bancos de Panamá y esa segunda posición nos la da nuestro tamaño comercial y nuestro número de clientes. Panamá es un país pequeño, tiene aproximadamente 4.5 millones de clientes y nosotros contamos con casi 600.000 clientes. Esto evidentemente muestra que hemos tenido un esfuerzo grande por posicionarnos en el país, un país que tiene una concentración a pesar de tener más de 42 bancos en el mercado. Hay una concentración importante en unos pocos y Banismo ha venido desarrollando mecanismos para acercar la banca, los servicios y las oportunidades a cada vez más personas, negocios y empresas que hoy no tienen acceso, porque las barreras son reales, barreras de infraestructura, brechas en términos educativos, sociales
y evidentemente también brechas digitales. Y por eso nosotros como Banismo nos hemos venido sumergiendo en un cambio profundo, un cambio de tecnología sí. Yo lidero el equipo de tecnología y considero que la tecnología es un habilitador de negocio. Estoy muy de acuerdo con el panel anterior que hablaba de cómo la tecnología agrega valor, porque claro, cuando usted se sienta con el financiero de la compañía, el financiero de la compañía siempre le va a restar presupuesto a las áreas de tecnología o a las áreas de operaciones. Nunca hay plata para nosotros. Lo que tenemos que hacer es demostrar cómo agregamos valor a través de lo que hacemos, porque yo sí estoy convencida que la diferencia no la hace la tecnología. A tecnología podemos acceder todos. El que tenga una buena billetera tiene los mejores fierros. La diferencia está en lo que hacemos con esa tecnología y en el valor que agregamos. Entonces, claro, nuestro cambio profundo fue un cambio de tecnología, pero más que de tecnología, ha sido un cambio cultural, un cambio de propósito, un cambio de mentalidad. Y este cambio surge mucho de un concepto que también quiero compartirles. Y este concepto tiene que ver con el propósito transformador masivo. El propósito transformador masivo es ese propósito que es capaz de conectar a los individuos con el propósito superior. Cuando las organizaciones somos capaces de entender que a través del reconocimiento y de la satisfacción de las necesidades de nuestros colaboradores, incluso el reconocimiento de su autorrealización a través de su propósito personal y cómo este propósito conecta con el propósito de las compañías, pues se logra un clic maravilloso que finalmente muestra la diferencia. Este propósito transformador masivo es el máximo aspiracional de las organizaciones, es el que logra conectar a los equipos, el que logra tener líderes inspiradores, equipos que son capaces, ahorita hablábamos también, de trabajar en agilismo, no necesariamente solo ágil, sino en agilismo. Y trabajar en agilismo es premiar la creatividad, premiar la experimentación, aprender del fracaso, porque es que del fracaso se aprende, pero también penalizar los errores, porque los errores hay que recomponerlos. Es tener ese propósito que une, que crea comunidad, pero sobre todo que crea pasión y que crea atracción. Y hay ejemplos muy claros de ello. Cuando uno ve compañías como estas, Google, TED, Patagonia, Tesla, pues su mantra es precisamente un propósito transformador masivo. Google, por ejemplo, está decidido y quiso decir organizar la información del mundo. TED, ideas que realmente impactan y generan valor. ¿Cómo difundo esas ideas que valen la pena? Patagonia se comprometió a salvar el planeta Tierra y Tesla acelera y acompaña al mundo hacia la transición de las energías renovables. Todos los que leemos este propósito masivo transformador nos sentimos completamente o vemos completamente coherente este propósito, porque va más allá de una frase. Y para Banismo, pues el tema no es menor y comprometidos con que queremos ser una organización exponencial. Y me gustaba mucho en la última conferencia escuchar de dos conceptos que también les voy a compartir: las organizaciones exponenciales y la abundancia. En Banismo creamos un propósito transformador masivo que tiene que ver con promover el desarrollo sostenible para el bienestar de todos. Y cuando hablamos de promover el desarrollo sostenible para el bienestar de todos, hablamos de una estrategia que pone al cliente en el centro. Y este propósito superior está marcado por el deseo permanente y además decidido de garantizar que nos centramos en el cliente no por una frase cliché, sino porque evidentemente queremos que ese cliente y esa persona o ese negocio logre su desarrollo y a través de su desarrollo impacte las sociedades y el mundo, logrando el bienestar de todos. Y siendo así, entendiendo que ese era nuestro propósito, nuestra estrategia también habilitó una apuesta que estaba acompañada de una inversión importante, una inversión en tecnología. Este banco sí creyó que tener unos cimientos bien fundados es un factor clave de éxito para seguir evolucionando. Y por eso emprendimos un camino que arrancó en el 2017 con hitos muy relevantes: la adopción de nuestra nube en AWS, la adquisición de nuestro CRM con una visión integral de cliente desde venta y postventa, el desarrollo de nuestro Data Lake,
el desarrollo de nuestros canales digitales nativos en nube, y este año, con mucho orgullo, cerramos la última fase y la implementación de nuestro core bancario, que además nos pone como el primer banco en el país y en la región en tener un core 100% apificado en nube y con una arquitectura por microservicios, que ahorita también nos contaban o nos compartían, y yo comparto ese concepto de cómo el agilismo es también un habilitador de formas de trabajo, siempre que las arquitecturas de proceso y técnicas sean arquitecturas desacopladas que permitan realmente que los equipos aprovechen a través de esas dinámicas la generación de resultados. Si eso no se conecta, definitivamente no se genera lo que esperamos. Y en este cambio profundo que hicimos de nuestra tecnología y de nuestra modernización, nosotros pensamos que finalmente es el primer paso. Es el primer paso porque estamos conscientes que para poder cambiar de manera continua hay que tener unos buenos cimientos. Si no los teníamos, ese cambio continuo no era posible. Y estamos también convencidos que las únicas organizaciones que sobreviven son las organizaciones que cambian de manera continua. Y por eso quisimos también traerles quise traerles esta frase, y es que el 45% de los CEOs de todo el mundo piensan que sus compañías dejarán de ser viables económicamente antes de 10 años si no se cambia el rumbo actual. Y nosotros estamos convencidos de ello. Sembramos y modernizamos nuestra tecnología para además tener un ahorro en términos de TCO de alrededor del 35%, en salir de todas esas aplicaciones legadas que ahorita también mencionaban. Hoy tenemos niveles de obsolescencia de menos del 8% y veníamos de un 70%, pero no simplemente por el hecho de generar una modernización, sino por el hecho de agregar valor y de poder tener ese futuro que nos soñamos de una manera mucho más sólida y sostenible. Y es así como nosotros empezamos a pensar también que además de la digitalidad y de entregar soluciones digitales a través de nuestros canales digitales, nosotros tenemos niveles de adopción superiores al 50% en el canal digital personas y del 70% en el canal digital empresas, donde hoy los clientes pueden acceder en estos canales no solamente a consultas y transacciones monetarias, sino también a servicios de alta cotidianidad, como por ejemplo exposición de preaprobados para que el cliente pueda acceder al crédito, pero también tenemos la posibilidad de que el cliente pueda tramitar sus certificados y hacer gestión de sus trámites en línea sin necesidad de contactarse con nadie. Somos y tenemos el propósito de ser el banco más conectado en Panamá. Por eso somos pioneros en la interoperabilidad. Hoy tenemos 2 alianzas muy fuertes con Quara y con ACH Express que nos permiten generar transferencias instantáneas P2P, 7x24 sin costo, donde tenemos cerca de 1 millón de usuarios ya activos en la red. Todo esto es importantísimo, pero también sabemos que la tecnología crece de una manera exponencial y por eso empezamos a hacer uso también, hoy hace parte de nuestros equipos analíticos, y aquí está mi líder de analítica, en todas las capacidades de inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa. Entendiendo que más allá de la inteligencia artificial, esta la usamos como una neurona que conecta los datos. Nosotros estamos convencidos que para tener toda la potencia de la inteligencia artificial, el principal activo que tenemos en las organizaciones y sobre todo en los bancos es la información. Si nosotros no tenemos información sólida y adicionalmente no aprovechamos esa información, pues finalmente las soluciones que vamos a entregar van a carecer de valor. Y hoy estamos trabajando para eso, no solamente para entender la información estructurada, sino también la información no estructurada, y con ello generar modelos analíticos que nos permitan entregar soluciones. Tenemos un proyecto importante, ya generamos preaprobados, pero decíamos, el cliente, ¿por qué no usa el preaprobado? Si se lo estoy disponiendo, si tenemos firma digital, si puede en un clic tener el crédito. Pues tal vez porque el preaprobado que le estoy generando no es el que a él le interesa. Él no quiere un crédito de auto, él quiere una tarjeta de crédito. Él no quiere una tarjeta de crédito de $20,000, él quiere una tarjeta de crédito de 10,000. Y no estábamos siendo capaces de llegar a eso. Hoy nuestros modelos analíticos nos permiten ser muchísimo más efectivos para entregarle al cliente la mejor oferta.
Y esto no solamente se queda en el crédito, también lo estamos usando para dos procesos que generan bastante fricción en los bancos de manera general, en las entidades financieras. Uno tiene que ver con la atención de quejas y reclamos, y José no me dejará mentir, estamos en un proceso de entender las llamadas de nuestros clientes para recoger información de esa información no estructurada y poder responder de una manera muchísimo más efectiva y segura esas quejas y esos reclamos. Y adicionalmente también aprovechar la información que tenemos para nutrir nuestros modelos de riesgos. No hay nada peor que a uno lo bloqueen. Cuando uno está en el exterior, mucho peor. Entonces, ¿cómo logro mitigar esa fricción, proteger a nuestros clientes, pero hacerlo de una manera mucho más eficiente, efectiva, disminuyendo los falsos positivos a través del aprovechamiento de la información y de los datos? Esos son ejemplos que nos han permitido a nosotros incursionar en este tipo de capacidades y seguir evolucionando hacia una mirada que tenemos clara y estamos convencidos. La inteligencia artificial es un catalizador, nos ayuda y habilita muchas cosas a las que antes teníamos que dedicar cientos de personas o que simplemente pensábamos que eran imposibles, hoy son una realidad. La inteligencia artificial nos ha permitido romper barreras. El tema está en cómo la usamos, cómo la aprovechamos para realmente conectar con lo humano y que logremos realmente esa potencia que queremos en este tipo de capacidad. Siendo conscientes de eso y de que el ser humano, todos, siempre buscamos la estabilidad laboral, la estabilidad amorosa, la estabilidad, digamos, hace parte de la forma en la que vivimos los humanos, pero hoy la única estabilidad es la dinámica. Y por eso déjenme compartirles dos conceptos que también han venido tratando en las diferentes conferencias y en los diferentes paneles, que además me parece espectacular porque siento que todos estamos muy conectados. Si ustedes ven lo que hemos visto en el transcurso de esta mañana, ha sido experiencias que conectan, experiencias que suman. Y todos tenemos la convicción de que si bien en la segunda conferencia veíamos que todo el cerebro humano se puede traducir en un algoritmo superior, pues finalmente yo sí estoy convencida que el sentimiento, la empatía, la compasión, el sentir un olor y sentirse emocionado por ese olor porque me trae un recuerdo, eso no lo cambia ni lo suple la inteligencia artificial. Esa es nuestra propia capacidad. Y por eso, hasta que la tecnología en su crecimiento exponencial sea capaz de llegar a eso, mi invitación es sigamos aprovechándolo y usándolo para ser cada vez más humanos y trabajar en mayor cooperación. El concepto tiene que ver con la exponencialidad. La tecnología es exponencial y esto no es nuevo, esto viene desde la ley de Moore en 1960 y pico, 65, donde Moore lo que predijo fue, mire, la tecnología se va a duplicar cada 24 meses y hoy estamos viendo que incluso se duplica en menos de 18 meses y también nos lo habían compartido, cuesta la mitad. Y cuando uno piensa en eso, pues simplemente un ejemplo básico, la primera computadora electrónica fue el ENIAC en 1946, ocupaba 167 metros cuadrados, elevaba su temperatura a 50 grados. Si me traigo el costo de esa máquina a hoy, sería de $6 millones, pesaba 27 toneladas y solo procesaba 5.000 operaciones por segundo. 7 décadas después encontrábamos el iPhone 6, pues que nadie quiere ya tener ese iPhone, mejor dicho, se lo regala uno a la mamá y lo devuelve para la casa. Ese iPhone ya está completamente obsoleto, pero en solo 7 décadas observen que su costo es el 1%, menos del 1% de lo que costaba esa máquina en su momento. Lo podemos cargar en el bolsillo, esos 162 que tenía que cargar esas toneladas, eso ya no es posible, ya es del pasado totalmente. Pero miren el nivel de operaciones que puede procesar, 25 millones de operaciones, billones de operaciones por segundo. Eso es exponencial. Pero la curva se sigue acelerando. Solo en 10 años, en el 2014 al 2024, donde tenemos el iPhone 16, ya vemos que las operaciones que puede procesar ese iPhone son 17 trillones de operaciones por segundo. Si ustedes le hubieran preguntado a un ingeniero del ENIAC si eso era posible, pues seguramente les hubiera dicho no, o a un costo ya no de 162
y con esas toneladas tiene que ser una cosa mucho mayor y era imposible de escalar. Hoy lo que encontramos es que es posible, y no solamente es posible, la curva se sigue acelerando, porque también lo mencionaron, hablaron de la computación cuántica, y la computación cuántica no es otro hecho que seguir el desarrollo exponencial. La curva lo que va a hacer es pegar un salto, y lo que para nosotros es imposible y es binario, va a tener millones de posibilidades dentro de ese 0 y 1, y lo que tenemos que hacer es aprovechar ese pensamiento exponencial y empezar a cerrar esa brecha. Y simplemente para mencionarles un poco sobre las brechas que tenemos, el pensamiento humano es lineal, el pensamiento de las máquinas o de la tecnología es exponencial, y la brecha se sigue y se sigue acentuando. ¿Y cómo podemos comparar esto un poco? Si yo les pregunto a ustedes, díganme ya, ¿a dónde llegaríamos si doy 25 pasos de 1 metro? ¿Cuánto es eso? ¿Qué distancia es? Y no utilicen ChatGPT ni nada de esas cosas, está muy fácil, pues. No me hagan quedar mal. 25 metros, muy bien, excelente. ¿Te ganaste? Mentira, no tengo. Bueno, exactamente, 25 metros. Pero si yo les pregunto, ya no por 25 pasos lineales, sino 25 pasos exponenciales, es decir, cada paso se duplica, ¿a dónde llegaríamos? Sin sacar la calculadora. Por favor. Hambre. A la luna, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿A dónde? Al almuerzo, ya casi. Bueno, por acá estuvieron cerca, a la luna, pero ¿sabes cuántas veces? 87 veces. Entonces miren que al final nuestro cerebro está pensado y está hecho para pensar linealmente. Hacer el primer cálculo es una cosa intuitiva, natural, pero pensar de manera exponencial se nos sale de las posibilidades. Y por eso es un reto que tenemos las organizaciones, los seres humanos, de manera permanente y constante. Y yo con esto quiero decirles, no se trata solamente de pensar más rápido, se trata de pensar distinto, de cómo también retamos a nuestra mente, a nuestras formas de trabajar, de operar, de relacionarlos, para que efectivamente esa brecha que tenemos entre humanos y tecnología, pues se cierre cada vez más y podamos aprovechar al máximo esa exponencialidad que nos ofrece la tecnología. Y permítanme dejarles el último concepto, que tiene también que ver con un cambio de paradigma, y es la escasez y la abundancia. También lo trataron, y es nosotros, como nos educaron, o por lo menos a mí, que ya estoy un poco viejita, aquí hay muchos jóvenes, nos educaron con una ley básica de economía, que es la ley de la oferta y la demanda, que finalmente lo que nos dice es, cuando un bien es escaso, aumenta su valor. Sin embargo, aquí el reto es vencer también ese paradigma, porque la tecnología nos ofrece abundancia. Y cuando pensamos así, nos damos cuenta que el valor no está en defender lo que es escaso y en proteger lo que consideramos único, sino cómo de manera permanente aprovechamos desde la exponencialidad y desde la abundancia del mundo las posibilidades que tenemos para crear. El valor está dado para crear. Las organizaciones estamos dadas para crear y hechas para crear. Y esto no es retórica, no me lo estoy inventando. De hecho, hay muchos libros que nos comparten conocimiento y temas bien interesantes respecto a este concepto. Pero cuando uno ve compañías como estas, que no son cualquier compañía, pues vemos que lo que hacen es gestionar abundancia. Google gestiona la abundancia de datos, y si no existiera la abundancia de datos, pues Google no existiría. Y así igual con Instagram, con Uber, con Airbnb, con todas estas grandes compañías donde vemos que efectivamente lo que hacen es darse cuenta que existe un mar de oportunidades, que la abundancia está al servicio de todos y que el reto está realmente en gestionar esta abundancia. Y cuando hablamos de datos, pues toda la mañana hemos hablado de eso, fácilmente pensar en abundancia, pero yo también los invito a pensar en que la abundancia está en miles de esquemas de negocio.
Aquí pues les traje algunos ejemplos de cómo, por ejemplo, Betterfly, que es una compañía de Chile, aquí no hay chilenos, argentinos, Chile, ok, aprovecha los datos de los dispositivos móviles que tienen las personas, sus relojes inteligentes y ahora el anillo, simplemente para recoger información y con base en eso entregarles seguros personalizados que se adecúen realmente a las necesidades, no solamente del ser humano, sino además también en términos de precio, pues unas primas de seguro para una persona enferma son distintas a unas primas de seguro para una persona saludable. Cuando hablamos de las mascotas, también es una realidad, creo que las familias también cambiaron la forma de tener nuevos miembros y una mascota siempre es hoy en día un miembro más de la familia. Y hay también un esquema de negocio bastante interesante que es Tinder Pets, que une, así como Tinder Personas, une a las mascotas. Y finalmente es simplemente un esquema disruptivo, diferente, de gestionar algo que por sí solo no tiene valor, ni hablar de las basuras. Yo creo que el mundo hoy tiene un problema grande en términos de sostenibilidad y de desperdicios. Hay compañías que no solamente están haciendo uso de los desperdicios para generar valor, sino que, por ejemplo, están utilizando los desagües de las casas, donde finalmente el desagüe de una casa es desperdicios, para identificar cuál es el ritmo de vida de esa familia, qué consumen, qué hacen, qué les gusta y con base en esa información poder entregar ofertas de valor. Eso es espectacular. Y cuando hablamos de la energía, pues el sol nos suministra energía más allá de lo que cualquiera puede imaginar. Con esto, el concepto más importante es cuando las organizaciones pueden sobrevivir y desarrollarse en un mundo cambiante, son organizaciones que efectivamente son capaces de adaptarse. Son organizaciones que tienen una capacidad adaptativa y entienden que el valor no está en defender un negocio, sino en crear de manera permanente nuevas dinámicas para generar valor. Porter nos decía, realmente la ventaja competitiva o la posición de una compañía está dada por defender su negocio y por esa posición competitiva en el mercado. Hoy nosotros y en Banismo estamos convencidos que no se trata de defender un negocio o de explotar un solo negocio, sino cómo crear de manera dinámica nuevas oportunidades y nuevos modelos de negocio para cambiar la banca, para generar una banca más abierta, interoperable, que sea capaz de cooperar y que con eso pueda habilitar el acceso y la inclusión. Y esta imagen que me parece súper chévere, ustedes saben cómo David venció a Goliat. Con una onda, una piedra. Y lo venció. Sí, exacto, lo venció. Y finalmente el mensaje, y me gusta mucho esta imagen, porque estoy convencida que las organizaciones ya pasamos de decir soy el número uno, claro, a todos nos interesa ser el número uno, a todos nos interesa tener unos ingresos y unas cifras de impacto, a todos nos interesa tener mejores resultados, pero ese finalmente es el fin, y un fin que nos pone en una posición interesante, pero que no impacta. Lo que tenemos que buscar es cómo impactar, y para esto, en mi opinión personal, el hecho no está en cómo luchar contra Goliat, porque la tecnología está y su ritmo es acelerado, su velocidad es acelerada. Eso no va a cambiar, eso no lo vamos a parar, por el contrario, eso va a seguir creciendo. El reto realmente está en cómo pensar como David, en cómo cambiar las reglas del juego. Nosotros, los bancos, que somos los incumbentes, ¿cómo entendemos que las startups están ahí, aprovechando la abundancia, generando nuevas formas de valor, entregando nuevas soluciones, y cómo cooperamos en un ecosistema abierto donde todos tengamos oportunidad de crecer y sobre todo de desarrollar el mundo y la sociedad? Quiero compartirles para cerrar este video, que conecta mucho todo lo que les estoy compartiendo. Ay. ¿Cómo hago para omitir el anuncio? Esto es Dominicana. Playas donde solo Todos queremos escuchas playa. Mar, comida, mar, surf, gente
bastante buena. Montañas que rompen el océano. Bueno, yo creo que se los dejamos. Los que vinimos por ¿Qué les los parece? que nos esperamos por amor. Mesas, bares. Bueno, yo les voy a dejar el video, ustedes lo ven, para que podamos ir a almorzar. Es un video que conecta con todo lo que les acabo de compartir. Simplemente unas frases que me parecen bastante inspiradoras, muy enfocadas a que la inteligencia artificial es un habilitador humano, no es nuestro enemigo. Si la inteligencia artificial nos quita nuestra dignidad, algo está mal. Y si la inteligencia artificial tiene velocidad y precisión, pero no puede reemplazar la creatividad, el juicio moral, la inteligencia emocional. Y realmente ahí está el éxito. Mi invitación, no solamente para mis colegas del sector financiero, sino de todos los sectores, es que tenemos que buscar un camino de co-creación. No se trata de que la tecnología o las máquinas sean más humanas o sean más inteligentes. Se trata realmente de que nosotros como humanos creamos un mundo más humano, un mundo mejor para todos. Porque el futuro de la banca no es solo digital, sino que es inclusivo, colaborativo y más humano. Muchas gracias.